¿Alguna vez se preguntaron cuál es la decisión más importante de su vida? De hecho, realmente me interesa saber su respuesta. ¿Quién de acá, levante la mano por favor, alguna vez se hizo esta pregunta? Ok, no estoy tan loco. Entonces, para poder llegar a esa respuesta, lo primero que tenemos que entender es que es una decisión. Inmediatamente después, ¿qué significa que esa decisión sea importante? Una decisión es justamente la capacidad de elegir o determinar algo para nosotros, para nuestra vida, para nuestro futuro. Y lo más interesante es saber qué significa importante. Importante significa que existe una jerarquía de valores y que hay cosas que están por encima de otras. Y que por esa razón, esas cosas que se encuentran por encima de otras deberían ser priorizadas y deberían ser tenidas en cuenta con mucho mayor precisión y con mucho mayor precaución. Y posiblemente mi forma de entender qué es lo importante no sea la forma más feliz, quizá esto no les guste, pero para mí el hecho de que una decisión pueda ser verdaderamente importante, lo que significa es que las consecuencias para ambos lados, para bien y para mal, pueden ser muy extremas. Entonces, a partir de ahí empecé a filosofar sobre este punto de cuáles son las decisiones que yo tomo en mi vida que pueden tener consecuencias tanto positivas como negativas con el mayor impacto. Y uno se pone a pensar, de repente, la carrera que elijo, y si elijo una carrera y después no me gusta, eso va a tener un impacto. Y efectivamente esa es mi historia. Elegí una carrera, aunque ustedes no lo crean, yo estudiaba abogacía. Y claramente eso no era para mí, y estudié 8 años equivocadamente. De repente uno dice, el lugar donde voy a vivir, pero al final te puedes tomar un vuelo, te puedes mudar. Yo nací en Uruguay, ahora estoy en México, he recorrido más de 30 países. De repente uno puede pensar, quizás son los hobbies que uno elige, ¿no? Pero los hobbies también pueden cambiar y de repente hoy te gusta una cosa y mañana te gusta otra y eso está 100% bien. Entonces, ¿cómo llegué a esta pregunta? Aunque ustedes no lo crean, antes yo era un completo inútil para ligar. Completo inútil, era malísimo con las mujeres, no las entendía, no sabían cómo funcionaba, no sabía cómo comunicarme, no sabía cómo hablarle a una mujer y claramente lo único que sucedía cuando yo tomaba esa iniciativa era el más profundo rechazo. Este rechazo genera claramente una herida emocional en mí, una herida que me hace sentir extremadamente insuficiente, que hace sentir que algo me faltaba, como que había algo completamente roto y a partir de ahí empecé a trabajar en ello. Porque tenía dos opciones. O eliminaba mi existencia o resolvía ese problema. Para mí era un problema verdaderamente significativo. Entonces, a partir de ahí, empecé a entender todo este mundo de las habilidades sociales y de la seducción y de las dinámicas sociales, que básicamente es entender comportamiento humano y saber cómo hablarle a una persona o cómo conocer, en mi caso, cómo conocer a una mujer desde un punto de vista atractivo. Y al día de hoy tengo una empresa que se dedica exactamente a eso. Nos dedicamos a enseñarle a los hombres a convertirse en seres altamente atractivos para que puedan encontrar a una mujer que realmente les atraiga y que los complemente, como para quizás en el futuro poder tener una relación a largo plazo. Es mi segunda vez en un escenario de TED y la primera charla fue sobre eso y esta segunda viene a ser una especie de continuación. Entonces, para mí la decisión más importante que un hombre puede llegar a tomar, que una mujer incluso, es el hecho de saber qué tipo de relación querés y qué persona vas a elegir para esa relación. ¿Por qué? Porque si llegás a meter la pata en esta decisión, las consecuencias pueden ser fatales. De hecho, recibimos miles de llamadas a la semana y es muy común encontrar historias de hombres que, por haber tomado mal esta decisión, terminan completamente arruinados. Eligieron de repente una pareja que no los complementaba, que no los representaba, que por alguna causa, motivo o razón en el momento parecía una buena elección, pero que no tomaron los suficientes recaudos para saber si será una buena elección a largo plazo. Y a partir de ahí las consecuencias son catastróficas, porque muchas veces esas parejas tienen hijos. Y aunque no lo crean, existen parejas que terminan odiando a sus hijos por el simple hecho de que se odian entre ellos. Por lo cual las consecuencias de esa mala decisión son transgeneracionales. No solamente afectan a tu vida, sino que pueden afectar a la de tus hijos, y a partir de ahí a las siguientes generaciones. Entonces, una relación bien diseñada y con la persona correcta
puede potenciarte en absolutamente todos los sentidos y mejorar tu calidad de vida. Pero por el otro lado de la moneda, por la otra cara, una relación improvisada tiene el potencial de arruinarte por completo en todas las áreas. Y creo que acá absolutamente todos ustedes conocen al menos una persona que esto le haya pasado. Entonces, ¿cómo surgen las relaciones? Honestamente, las relaciones surgen en su gran mayoría de una forma improvisada. Un hombre conoce a una mujer, o una mujer a una mujer, o un hombre a un hombre, y empiezan a salir. Y a partir de ahí empiezan a convivir cada vez más tiempo. Y como conviven más tiempo, empiezan a pensar, significa que esto tenemos algo, y como tenemos algo, mejor convivimos, y como convivimos, mejor nos casamos, y como ya nos casamos, mejor tenemos hijos. Y esto es 100% improvisado. Entonces, ¿cómo ustedes pueden prepararse de la mejor forma posible para tomar esta decisión? ¿De qué tipo de relación quiero y con qué tipo de persona la quiero? Yo les quiero presentar 8 reglas que les van a apoyar muchísimo a tomar una buena decisión en este aspecto. No significa que les garantice el éxito, pero es mucho menos probable de tener un error fatal en estas condiciones si ustedes acatan estas 8 reglas que les quiero obsequiar. La primera regla es, no esperes hacer un hoyo en uno si no sabes jugar al golf. ¿Qué significa? Muchas veces las personas conocieron a una sola persona como potencial pareja y sienten, muchas veces es por miedo a perder en realidad, sienten que esa es la única persona que les va a dar importancia, que les va a dar cariño, que les va a dar afecto, y por esa razón se aferran por completo a esa persona y eliminan la posibilidad de conocer a otras personas y pretenden hacer un hoyo en uno sin siquiera saber jugar al golf. Claramente esto tiene consecuencias muy, pero muy complejas y en muchos casos tristes. La segunda regla es que todo juego tiene sus reglas. Y el aprender seducción y habilidades sociales lo que te permite es entender, existe algo llamado comportamiento humano. Existe algo llamado, por ejemplo, hombre y algo llamado mujer. Estas personas tienen cierta polaridad que las atrae. Hay cosas, hay características de la personalidad, del físico, de un montón de cosas que hacen que una persona sea más atractiva que otra. Y ustedes no eligieron qué tipo de persona les atrae. Naturalmente tienen genéticamente cargado determinadas fórmulas que te dicen, esta persona, cuando uno ve, por ejemplo, como hombre, ve una mujer en la calle y dice, esta persona me llama muchísimo la atención, me gusta, me parece súper atractiva, y eso no lo elegiste. Eso es esa carga genética que hace que vos puedas tomar una buena decisión desde un punto de vista de la especie, de lo que la especie Homo sapiens necesita para seguir prevaleciendo en la Tierra. Entonces, si ustedes no aprenden el juego, ni siquiera están jugando. ¿Qué significa? Si ustedes no aprenden habilidades sociales, no aprenden a comunicarse, no aprenden seducción, es muy probable que les sea mucho más difícil lograr tener un buen resultado a la hora de relacionarte con una pareja que si las aprendieras. Y es algo que se puede aprender 100% gratis, con que ustedes agarren y se pongan a buscar o en YouTube o a leer libros, o en algún caso el que me quiera contratar como mentor, no, mentira, no es necesario, pero sí necesitan informarse. Necesitan informarse sobre qué es lo que le atrae a una mujer o qué es lo que le atrae a un hombre para poder encontrarlo en ustedes mismos y aprender a entregarlo a la persona de la forma adecuada. La regla número 3 es que para el mercado de parejas, tú eres tu único producto, por lo cual es preciso que te mejores. No podés cambiarlo. Si yo el día de mañana me pongo a vender, tengo un emprendimiento y me pongo a vender esto, y si quiero cambiar y vender otra cosa, lo puedo hacer, no hay absolutamente ningún problema. Pero si yo lo que estoy vendiendo, que es el producto más importante de mi vida, soy yo mismo, y no soy capaz de vender ese producto, eso me va a poner en una encrucijada muy, pero muy difícil. Para mí seducir es vender, pero cuando estás seduciendo estás vendiendo el producto más importante de tu vida, que sos vos mismo, por lo cual si no sabes seducir, no sabes vender absolutamente nada. La regla número 4 es que no puedes asegurar que tu helado favorito es el de fresas si solo has probado ese. Hay muchos hombres que me dicen, yo conocí a una mujer y esta mujer me encanta y que no sé qué, y es la mejor y que esto y que el otro. Y le digo, ¿has tenido oportunidad de conocer mujeres, por ejemplo, de distintas culturas, de otro país, de otra ciudad al menos? Y me dicen que no. Y claramente están en esa situación en donde no saben lo que no saben. Por esa razón,
tiene que existir un momento de experimentación. Ustedes, como seres humanos, tienen que darse a la tarea de experimentar y de conocer a varias personas distintas. Y a partir de ahí van a empezar a comprender cuáles son las cosas que sí les cierran a ustedes como persona y como pareja y cuáles son las cosas que no. Y van a poder distinguir la paja del trigo y van a agarrar y decir, che, esto no me convence, esto no lo quiero, y esto sí, y de esto quiero más. Entonces van a empezar a afinar su puntería y se van a convertir en francotiradores, que pueden realmente buscar a la mejor pareja potencial que puedan llegar a encontrar. Pero si ustedes no toman esta determinación, es completamente imposible. La regla número 5 es que no hay un buen puerto para el que no sabe a dónde va. Tienen que definir exactamente qué tipo de relación quieren. Existen un disparate de tipos distintos de relación, con reglas distintas, con acuerdos distintos. Y ustedes tienen que saber cuál es el vínculo que quieren desarrollar y cuáles son los principios que van a ser importantes para ese momento y para esa relación. Ahora sí, una vez que sabemos cuál es el vínculo, tenemos que definir con precisión qué tipo de persona encajaría en esta relación. Y básicamente esto es como hacer una lista del súper. ¿Quién sabe hacer una lista del súper? Ok, es como tenemos que poner ahí todos los elementos que nosotros buscamos en nuestra potencial pareja. ¿Quieren que les comparta mi lista? ¿Sí o no? Ok. Necesitamos una lista exhaustiva, tiene que tener todo lo que necesitamos. En mi lista, yo quiero una mujer libre, empoderada, inteligente, líder, emprendedora o empresaria, con un físico fitness, buenas nalgas, que le gusten los deportes, que quiera formar una familia, que sepa cocinar rico y sano, que le guste viajar, que sea extrovertida y social, que sea muy abierta sexualmente, que le guste hablar de temas profundos, que no tenga tabúes, que sea 100% auténtica, que sea brutalmente honesta, que pueda enamorarse tanto de mi sombra como de mi luz. Y este no es un detalle menor. Y ustedes dirán, ¿cómo carajo hiciste? ¿Cómo podés encontrar una persona con esas características? Van a decir, eso es completamente imposible. La noticia es que no. Aunque les parezca imposible, esa persona se llama Alejandra, está por ahí, y quiero que le demos un aplauso, por favor. Y me queda una pequeña regla y muy poquito tiempo. Y para esa regla me gustaría invitar a Ale, si se anima a pasar por acá. Creo que tenés que ir por ahí y dar la vuelta. Ya se siente zapatear. La regla número 7 es que uno tiene que ser 100% honesto con lo que uno quiere y con lo que uno desea y poder transmitírselo sin ningún tipo de temor a la otra persona. Y siento que esa regla de honestidad siempre la hemos cumplido. Y hay una última regla. ¿Conoces a ese señor? Señores, Jordan Peterson es uno de mis autores favoritos y tiene una regla que dice There are some games you don't get to play unless you are all in. Hay algunos juegos a los que no se puede jugar si no estás all in. Y el amor es uno de ellos. Alejandra Limón Flores. Tenés absolutamente todo lo que yo busco en una pareja. Sos una mujer extraordinaria. Hace días que no duermo. ¿Te gustaría casarte conmigo? Muchas gracias.